muchísimas informaciones que con respecto a los ictus, al infarto y tal, todos los días salen cada vez más. También parece que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de morir después de haber pasado un episodio de un infarto de miocardio. Y para saber un poco más de todo esto tenemos a una persona de excepción, que es un buen amigo de esta casa, que siempre que le llamamos viene y hace lo posible por estar. Se trata del doctor Don Manuel de la Peña, doctor cum laude, es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, profesor experto también en cardiología y académico. Muy buenas tardes, Don Manuel. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por siempre atiendes la llamada y haces lo posible por escaparte de una forma o de otra y estar con nosotros. Bueno, con lo cual, supongo que ningún paciente se verá afectado por esas ausencias tuyas. En la medida que pueda colaborar con vosotros, sí, para divulgar conocimientos, bien, pues fenomenal, ¿no? Para y además todos. Siempre me responde rápidamente a los mensajes. Como tiene que ser, para eso eres periodista. Tienes tiempo para todo. Hay que intentarlo. Manuel, no nos podemos fiar de toda la información que sale en la prensa acerca de esto que tiene que ver con la salud y especialmente con el corazón, que tanto nos preocupa, ¿no? Mira, cualquier noticia que salga en la prensa siempre es bueno, porque hay un problema que sí es cierto, y es que el ciudadano no se siente vulnerable, no cree que le va a pasar o que va a tener un infarto de miocardio. Él cree, el ciudadano en general cree que esto es cosa de otros, que no va con él y que esto le pasa a otros, que a él no le pasa. Entonces yo creo que cualquier noticia, evidentemente hay que filtrarlas, hay que saber cuál es una noticia con rigor científico o sin rigor, pero en general cualquier noticia es bueno para concienciar a la población de la importancia que tiene el infarto de miocardio. Mira, hoy te mueres de infarto por ignorancia, por falta de conocimiento. Si tú tienes un conocimiento adecuado, no sufres un infarto de miocardio, porque el infarto, ya sabemos que de los 70.000 infartos que se producen al año en España y que en el mundo cada 5 segundos se produce, sabemos que se pueden evitar. Sabemos que la mitad de las personas que sufren un infarto no llegan a tiempo al hospital. Con lo cual yo creo que es importante tomar conciencia de que ya no solo el tabaco, que evidentemente el tabaco es un factor de riesgo de infarto importante, controlar adecuadamente la diabetes y la prediabetes, es decir, hoy se puede controlar de una manera muy sencilla y muy eficaz porque hay tratamientos innovadores donde podemos controlar los estados prediabéticos y diabéticos, el sobrepeso, la obesidad, la grasa abdominal, que es un factor de riesgo importante. Has comentado algo también esencial, que es la inactividad física. Fíjate, algo tan sencillo como hacer algo de caminar o movimiento resulta ir andando al trabajo, ¿no? Si se puede, claro. Pues se ha convertido en la cuarta causa de muerte en el mundo, es decir, el no hacer nada. Entonces ya hay un hábito que es llegar a casa y tumbarse en el sofá y estar con el mando a distancia, cuando el hábito tiene que ser caminar, o por lo menos antes de llegar a casa dar un par de vueltas a la manzana para caminar 15 o 20 minutos todos los días. Entonces la falta de ejercicio físico, la falta del control de la tu dieta desregulada y solamente por intenciones de consumo, ¿no? Por la dieta cada como día, esto porque me apetece, total voy a comer un poquito, me tomo un bote de Coca-Cola. Cada día es peor la dieta. Mira, nosotros tenemos los mejores productos del mundo, de la mejor calidad, tenemos el mejor aceite de oliva, tenemos un campo que produce alimentos de altísimo nivel. Claro. Y en cambio estamos comiendo basura, estamos comiendo plástico, no comemos adecuadamente. Tenemos que consumir más aceite de oliva, porque el aceite de oliva lo que hace es aumentar el colesterol HDL, que nos protege contra un infarto, y mejorar los niveles de los colesteroles malos, como es el LDL, la lipoproteína A. Y en estos momentos piensa que más de un 50% de las personas tienen el colesterol alto y no lo están controlando. Yo hoy por la mañana he visto personas con colesterol de 300 miligramos, con LDL de 180, cuando el LDL colesterol, que es el que se acumula en las arterias, no puede ser superior a 70, la lipoproteína no debe ser superior a 30 o como mucho 50, y en cambio veo que está todo disparado y no hay un Eso casi todo es por inactividad, doctor. Bueno, aquí hay dos factores. Primero,
yo creo que no nos olvidemos de que tú, de la misma manera que puedes heredar un piso, heredas una serie de enfermedades de tus padres y de tus abuelos. Con lo cual hay más o menos unos 50 genes que están asociados a la hipertensión. La hipertensión es otra causa, otro factor de riesgo importante de infarto. Un 50 genes, es decir, sabemos que si tu padre y tu madre, que ahora hay muchísimas mujeres que son hipertensas, han sido hipertensas o son hipertensas, tú tienes una gran probabilidad de serlo, con lo cual cuídate. Si lo que tú ves en casa es hipertensión, hipercolesterolemias, ya sabes que tu tendencia y tu predisposición va a ser eso, porque hay un componente hereditario y genético esencial. Entonces, lo primero es controlar esa predisposición genética y después hacer una serie de estilos de vida, adoptar estilos de vida saludables, es decir, empezar a consumir más aceite de oliva, hacer ejercicio físico, aunque solo sea caminar 20 minutos diarios, hacer ejercicio, controlar si tienes tu glucosa, tus niveles de glucemia elevados, si tienes tu sobrepeso, tu obesidad, es decir, controlar. Y después hay un factor, José Luis, tremendo, que sí que nos está desestabilizando mucho. Hay dos factores, por eso hay tal cantidad de infartos en estos momentos, y es la gran cantidad de personas que sufren de ansiedad, que está asociada a un 20% de infartos. O sea, hay un incremento de los infartos. Eso es lo que llamamos comúnmente estrés, ¿no? Tengo estrés, estoy preocupado, no sabes de qué estás preocupado, pero estás preocupado de cosas. Estrés, la familia, la casa, el trabajo, en fin, cosas que te preocupan, ¿no? Cosas. Entonces, el estrés, la ansiedad, sostenida de una manera crónica, lo que están haciendo es aumentando la sobrecarga del corazón, el corazón late más deprisa, se manifiesta en forma de palpitaciones, y esas palpitaciones, que en realidad es un aumento de la frecuencia cardíaca, pueden llegar a producir latidos irregulares, extrasístoles o hasta fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente. Con lo cual, tenemos que saber cuáles son esas técnicas para relajarnos, una respiración diafragmática adecuada, la meditación, si es necesario yoga. Todo lo necesario para intentar evitar. Y yo, fíjate, yo he llegado a una conclusión: como a nadie le puedes decir ya que camine, porque es muy aburrido caminar, andar, meterse en un gimnasio. Depende de la pareja, el amigo que te eches para ir contigo, bueno, puede ser pero divertido. como es a veces, si tienes que ir solo, pues es como ir en bicicleta, dices, bueno, en fin. Pues como a veces ya nadie quiere hacer eso, yo sabes lo que estoy recomendando, que te apuntes a una escuela de baile. Porque si te apuntas a una escuela de baile, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú vas 2 veces a la semana y ya, como digo yo, mueves el esqueleto y además hay una actividad, socializas y te elimina muchísimo estrés. La alegría tiene que ver con eso también, ¿no? Muchísimo. Porque la decadencia mental y tus situaciones de estrés que te puedan conducir a situaciones de desánimo y tal, eso también puede crear una punta importante. Yo no sé si hay una relación, doctor Manuel de la Peña, entre el ictus y el infarto de miocardio. Sí, hay mucha relación por una razón, porque al final el infarto, o sea, el 80% de los ictus es por infarto cerebral. Es decir, el ictus se produce a nivel cerebral, pero el 80% es un infarto cerebral. Solo hay un 20% de ictus que es por rotura de una arteria, que se llama ictus isquémico. Entonces hay una hemorragia, pero el 80% son por trombosis. Y la trombosis se puede producir a nivel de la arteria coronaria o a nivel de la arteria cerebral. Si se produce a nivel de la arteria cerebral es un ictus, un infarto cerebral, y si es a nivel del corazón es un infarto de miocardio. Pero ¿por qué se produce ese infarto, esa trombosis? Que es la causa, en realidad se produce porque hay un proceso de arteriosclerosis acelerado por calcificación de las arterias, y esa calcificación y ese depósito de colesterol se produce por esos factores que antes te comentaba. O sea, cuando tú tienes un colesterol muy elevado, un LDL, una lipoproteína A, cuando fumas, cuando tienes estrés, cuando todos esos factores solo tienen un problema, que 2 más 2 no son 4. Aquí en este caso es 2 más 2 es igual a 6. Es decir, tiene un efecto multiplicador. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, y no te vas dando cuenta, y seguramente hay una escalada también, que es como subir la montaña, que cuanta más edad tienes, más riesgos vas acumulando también, ¿no? Bueno, porque te vas descuidando, claro. Probablemente pues el corazón no está mejor que estaba cuando hacía 20 años, estabas de otra forma, hacemos menos ejercicio, quizás nos hemos descuidado y hemos acumulado por la dieta destrozos internos de otro tipo, ¿no? Claro, bueno, porque la edad en realidad lo que produce, las arterias al envejecer se van endureciendo, pierden esa capacidad
capacidad que tiene la arteria. Como norma general, sí. Claro, como norma general, para norma general es la elasticidad que tiene una arteria la va perdiendo. Y esa elasticidad quiere decir que la arteria se va endureciendo por ese proceso de arteriosclerosis, y esos factores lo único que hacen es incidir en el estrechamiento, creando estenosis y hasta obstrucción de la propia arteria. Y esa estenosis y esa obstrucción la valoramos con una prueba que se llama angiotac coronario, que a través de distintos cortes sagitales podemos valorar si hay un tipo de estenosis superior al 70%, donde está indicado implantar los famosos stents, que es una angioplastia primaria que hacemos, que lo que hacemos es revascularizar otra vez esa arteria para que llegue sangre al corazón. Y de hecho, fíjate si es importante, esa estenosis, esa obstrucción arterial, que cuando se provoca esa obstrucción y se provoca una trombosis coronaria, el dolor que aparece en el infarto es porque no llega sangre al corazón. El dolor es por falta de oxígeno. Al no llegar sangre al corazón, no llega oxígeno, y el dolor se produce por la falta de oxígeno que no llega al corazón. Claro, esa era una de las siguientes preguntas, doctor de la Peña, que yo le quería hacer, y es esos datos, esos síntomas que nos alertan de un infarto de miocardio. ¿A qué debemos estar atentos, hombres y mujeres? Cada uno supongo que tiene sus edades y sus condiciones físicas distintas y tal, pero ¿a qué debemos estar alerta cuando empezamos a pensar o sospechar? ¿Cuáles son las llamadas de atención? Mira, la primera llamada de atención es el dolor. O sea, el dolor del infarto es muy característico porque es un dolor precordial que se pone a nivel del esternón, suele ser un dolor muy agudo, muy importante, es un dolor que habitualmente se irradia hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo, lo habitual, en alguna ocasión también coge el brazo derecho. A veces ese dolor se confunde, cuidado, que ocurre muchas veces con un dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, y ese dolor no tiene nada que ver con el infarto, como tampoco tiene dolor, no tiene nada que ver cuando sentimos una opresión en el tórax por una situación de crisis de ansiedad, una crisis de angustia. Hay que saber distinguirlo. Pero ante la duda, José Luis, lo mejor es acudir a un hospital. No hay que tener miedo. Claro, vas allí, te toman la tensión, saben cómo estás. Hoy te toman la tensión, te ve un electrocardiograma. Tardan 2 minutos en hacerte eso. O sea, en un electrocardiograma hoy sale si estás infartado o no. Se ven también las enzimas cardíacas para ver si se ha producido o no. Es decir, no hay que tener miedo a acudir a un hospital, que tengan todos los dispositivos adecuados para valorar si hay un infarto o no. Y yo te digo una cosa, hay que perder ese miedo, porque además desde el COVID sí se nota como la gente es más reacia a ir a los hospitales. Y hay que volver a perder el miedo, acudir, valorarse y sobre todo anticiparse. O sea, yo creo que no hay que esperar a tener el dolor, sino anticiparse, saber que tu corazón está normal, con una revisión periódica, controlar tu tensión adecuadamente, controlar tu colesterol, hacer técnicas de relajación para que no te desborde el día a día de preocupaciones, y yo creo que es mucho mejor eso a llegar y esperar a que llegue ese propio dolor. Pero yo creo, doctor, que hay veces nosotros cumplimos todo eso cuando nos dicen tienes que ir al médico porque te pasó esto, vete al médico, y al final terminamos con una pequeña resistencia a ir, y nos parece que ya una vez que tenemos todos los informes, hemos pasado por allí, no te han dicho que te vas a morir mañana ni te han ingresado, parece que ya has cumplido solamente con hacértelos. Tiene usted el colesterol alto, tiene no sé qué, tal, tiene que hacer caso, tiene que hacer dieta, andar más, y luego no hacemos caso, nos llevamos los papeles de los informes a caso. O sea, hay una complacencia con que ya has ido al médico, como no te han ingresado, estás bien, pues a seguir tu rollo y tu vida normal, seguir tomándote tu whisky, fumando tus cigarritos, andar igual que antes, es decir, nada, y seguimos haciendo la vida sedentaria, y al final no hacemos caso ni al médico ni a la familia, ¿no? Que nos han visto ya que tenemos los ojos a punto de reventar. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo, por eso te decía que... no damos el paso de la acción, lo que tienes que hacer es hacer caso pero yo creo que eso es un problema de disciplina, lo más difícil es tener disciplina, es decir, aquí hay dos cosas que ocurren cuando tú vas al médico y te dicen, pues mira, tienes esto, pero no tiene importancia. El primer pensamiento es, ¿para qué vine? ¿Has visto que no tengo nada? No, es que has tenido la suerte de que no tienes nada, porque el que estaba a tu lado sí lo tiene y está en la UBI. Es decir, a ti te ha tocado que no tenías nada, pero al de al lado... Mañana eso es como una maceta que te cae de un precipicio. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de, primero, si tenemos factores de riesgo
controlados, porque oye, todos podemos tener hipertensión, colesterol alto, todos, pero hay que saber si los tienes controlados, es decir, tener ese factor de riesgo controlado ya deja de ser un riesgo, con lo cual primero controlemos, sepamos qué tenemos en la familia, hemos heredado esto, perfecto, vamos a saber cómo nos anticipamos. Y no pasa absolutamente nada, porque lo que no tiene sentido es que en España haya 70.000 infartos y que la mitad de las personas, casi la mitad, no lleguen ni a tiempo al hospital y que se siguen produciendo infartos. Y en gente joven, gente de 40 Claro, cada vez años. más, que eso es llamativo también, Claro, ¿no? Cada vez más. más. ¿Cómo puede ocurrir con gente de 39 años? Y en gente joven. ¿Cómo es posible, joven, no? Porque hay una falta, lo que te decía, una pérdida de sentimiento de vulnerabilidad. Yo no, esto a mí no me va a pasar, esto le pasa a otros, ¿no? Entonces, pues hasta que uno no tome conciencia de que a ti te puede pasar también y que empieces a controlar esos factores, pues todo resulta mucho más fácil. Mira el control del peso y el control de la diabetes. Hoy es muy fácil controlárselo, pero es que tú sabes el daño vascular en la arteria que hace, brutal, el deterioro que hace el azúcar elevado, los niveles de glucemia Te elevados. ciego antes, si no Claro, te lo controlabas, es que te y quedas perdías la ciego, vista, pero ¿no? es que hace un daño enorme. Entonces, hoy es fácil, es decir, si hoy tú no quieres tener controlado, eso es porque no quieres, porque tenemos todo tipo de arsenal médico con unos tratamientos innovadores y lo podemos conseguir. Hay terapias combinadas, terapias mixtas para trabajar sin ningún tipo de problema. Está bien. Pues doctor Don Manuel de la Peña, la verdad que es un gusto. Bueno, tengo un amigo que ha pasado varios episodios de estos infartos y tal, y me dijo que el médico que le trató le había dicho, que debe ser una anécdota, ¿no? Una anécdota, una especie de dicho común. Decía, el corazón de una persona tiene una serie de latidos desde que nace hasta que se muere, no sé, millones de latidos. Si tú vas todo el rato acelerado, vas consumiendo en el tiempo esos latidos, es como si fueran cartuchos de balas de un tiro. O sea, tú vas pegando tiros y estás ahí tal, y te vas reduciendo tus expectativas de vida. Y dice, hay que intentar disminuir la tensión, disminuir también el ir acelerado, porque vas consumiendo ese crédito que tienes de latidos, que son un número de latidos, ¿no? Era una cosa así un poco que puso. Mira, no será correcto ni será verdad, pero evidentemente el corazón, cuanto más lo castigas desde el principio. Entre 60 y 100 latidos se considera normal. A partir de 100 latidos entramos ya en el riesgo de que cuantos más latidos produzca el corazón, hay más riesgo de que un latido sea irregular. Esos latidos irregulares se llaman extrasístoles, se pueden llamar fibrilación auricular, es decir, cuanta más velocidad coge el corazón, más fácil que el corazón se equivoque y provoque un latido irregular. Esto es igual que ir en un coche. A 60 kilómetros por hora es más difícil tener un accidente y si lo tienes no te pasa nada, pero a 140... pues lógicamente, y si te pasa no lo cuentas, seguramente. pues el corazón a 140 empieza a generar ciertos problemas serios. Pues doctor Don Manuel de la Peña, muchas gracias. Muchas por haber gracias estado a ti, con José nosotros. Luis, por Cardiólogo, invitarme. amigo, muchísimo. y siempre que tienes un rato vienes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.